Querubines, nos encontramos en la plaza de Chonchi, estamos revisando la argumentación, más específicamente estamos revisando la estructura interna del discurso argumentativo. Dijimos que en la estructura interna del discurso argumentativo nosotros vamos a encontrar tesis, bases, garantías y respaldos. En el video de hoy vamos a explicar las bases. Lo primero que yo les voy a decir es que las bases principalmente, o para que se entiendan más claramente, van a ser los distintos argumentos que yo presente. Cuando yo hable del discurso argumentativo, dijimos que íbamos a intentar ocupar el razonamiento, el raciocinio, vamos a escuchar la voz del otro. Por eso es importante que al argumentar evitemos el porque sí. El porque sí es una postura que no nos permite analizar la posición del otro y tampoco le permite al otro entender por qué nosotros justificamos nuestra tesis, nuestra idea principal. Nosotros vamos a tener entonces que buscar distintas razones, argumentos, que fortalezcan nuestra tesis, nuestra idea. Para eso, los argumentos que usemos, las bases, deben ser, por ejemplo, coherentes. ¿Qué significa que sea coherente? Significa que yo no debo contradecir mi misma tesis con mis propios argumentos. Un ejemplo personal. A mí, cuando el alcalde Ijerra me echó de mi trabajo, me echó porque yo vivía en otra comuna. Pero, después, revisando, él proviene de Puerto Montt. Uno de sus principales asesores, el señor Chic, viene de Ancud. O sea, ninguno de ellos tampoco vivía originalmente en Dalcahue. Ahí nosotros vemos que se pierde la coherencia. Otro detalle importante de los argumentos es que los argumentos deben ser pertinentes, es decir, yo debo adecuar los distintos argumentos que utilice para el receptor de mi mensaje, para mi interlocutor. Yo debo fijarme en que mi interlocutor pueda entender el argumento que yo estoy utilizando. Por lo tanto, también voy a tener probablemente que adecuar las palabras que yo utilice. Voy a tener entonces que revisar mi propio discurso para que sea, repito, pertinente a el destinatario. Voy a tener que ver que dentro de la explicación del video pasado, yo mencioné distintos tipos de tesis. Ahora voy a explicar, cuando pase este bus para que no suene tanto el ruido, voy a aprovechar de explicar por qué hice esta división. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener algunas evaluaciones. Nosotros cuando hablemos de evaluaciones vamos a ver, como dije en el otro video, que normalmente las evaluaciones las hacemos de manera cuantitativa, por una cosa cultural. Ejemplo que yo había dado, un alumno aprueba o reprueba un examen. Un auto, por ejemplo, pasa o no pasa la revisión técnica. Ahí yo estoy hablando normalmente de algunos elementos que se miden que son cuantitativos. En la prueba voy a tener que el alumno, en su evaluación, pudo responder o no cierta cantidad de ejercicios. Eso es cuantificable. Ahora, voy a ver también que en el caso de un automóvil que lo llevo a la revisión técnica, va a emitir una cierta cantidad, por ejemplo, de gases. Eso es cuantificable. ¿Por qué hice la división? Porque yo cuando emita juicios de valor, normalmente voy a estar hablando de cosas que sean buenas o malas según mi subjetividad. Lo anterior era objetivo. Pero yo cuando hable de juicios de valor van a ser totalmente subjetivos y ahí es más difícil porque los argumentos que yo tenga que buscar tengo que revisar que sean por una parte adecuados a la persona con la que esté hablando y por otra van a tener que van a tener que revisar los sentimientos también del otro. Aquí es difícil, porque muchas veces con temas como el aborto, que estuvo tan en boga, o por ejemplo los derechos de los homosexuales, vamos a ver que tienen en algunas ocasiones que ver con las creencias, con las religiones. Entonces, en este caso, el argumento va a tocar mucho más con lo subjetivo y se va a prestar muchas veces a que la persona se cierre con el porque sí,
porque yo lo creo. Nosotros tenemos que buscar entonces una variedad más amplia de argumentos en este caso. Cuando yo haga, por ejemplo, explicaciones de algún fenómeno, yo había dado el ejemplo de por qué nuestro actual presidente resultó ser Piñera, voy a ver que puedo tomar distintos elementos de ambos de los que mencioné anteriormente. Entonces voy a poder revisar también algunas cosas que sean cuantificables y otras que tengan que ver con cualidades. Cuando yo haga predicciones, cuando yo vea que algo pueda suceder, ejemplo que yo daba, si es que voy a tener relaciones sexuales, puedo ver algunos hechos que han sucedido con anterioridad. Posteriormente, nosotros vamos a revisar en su momento los tipos de razonamiento que nos permiten llegar a ciertas predicciones. Lo vamos a dejar más adelante cuando veamos los tipos de razonamiento. Y con las predicciones, obviamente, yo puedo prevenir algo que estoy previendo que pase. Ahora, nosotros vamos a seguir entonces en el próximo video viendo cómo funcionan las garantías que nos permiten unir las bases con las tesis que revisamos en el video anterior. Eso por hoy, querubines. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.